Bueno, y seguimos en Quién tiene la razón. Estamos con el abogado Ernesto Jara para comentar todo el tema judicial que viene sucediendo en el Perú. Y como ya he dicho y ustedes saben, esto va a tener para rato, para meses, sino para años. Y el fiscal José Domingo Pérez, el terror de los políticos, ha citado a declarar nada menos que a Gerardo Sepúlveda, el socio chileno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está con arresto domiciliario. Hasta hace muy poco estaba muy mal de salud, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pero ya está, sabemos que está en su casa. ¿Qué puede decir Gerardo Sepúlveda? ¿Cuán complicada está la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Ernesto. Bueno, está complicada la situación porque está en un proceso de investigación por un delito grave que es lavado de activos. Inicialmente estaba solamente el expresidente y después se incorporó a Sepúlveda, incluso se pidió para él también prisión preventiva de 36 meses. Y ya hubo un primer interrogatorio que duró unas 5 o 6 horas, pero allá en Chile. Entonces, claro, él tiene muy buena información porque él también debe estar preocupado. Entonces, él va a tratar de ayudar en la investigación en relación a él y va a decir todo lo que conoce, ¿no? Porque ahora, no es poca cosa lo que también tiene que responder él, ¿no? Y justamente que el tema de Pedro Pablo Kuczynski puede sonar complejo, pero es sumamente complicado porque él fue un actor importante al momento de otorgar concesiones a Odebrecht. Hay que recordar, para que la gente no olvide, que él fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, fue presidente del Consejo de Ministros, tuvo, digamos, la dirección, o era la cabeza del directorio en algún momento de Proinversión, la Proinversión que entregó la concesión de la Interoceánica, y a la vez tenía, pues, como él dice, su banquito, su pequeño banquito, que hacía asesorías o estructuración financiera a Odebrecht, mientras era un funcionario público. Es decir, una cosa que por más que él diga que había la muralla china, realmente resulta muy difícil de creer. Claro, es con la empresa, ¿no? Westfield Capital. Y First Capital. Claro, y First Capital, que es la de él, pero la otra, la de Sepúlveda, pero la otra era el socio justamente con Sepúlveda, entonces la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, yo en el momento que comencé a ser ministro, funcionario público, yo me separé por completo, pero era una empresa también unipersonal. Claro. En segundo lugar, digamos, un funcionario como Sepúlveda, un asesor financiero importante, joven en esa época, pero sí que conocía. No, pues no va a hacer negocios con el gobierno donde sabe que su accionista, su dueño, es primer ministro o ministro de Economía en ese momento. No, y Ernesto, estaba en la página web de First Capital, digamos, la cara de Pedro Pablo Kuczynski, y estaban los trabajos que había hecho. Es decir, First Capital se publicitaba hacia el mundo, hacia los grandes inversores y empresas, a través de Pedro Pablo Kuczynski, que era el hombre conocido, no Gerardo Sepúlveda. Claro, y además se tomaron pues una serie de medidas legales en el momento que él estaba de autoridad, que es una cosa objetiva. Yo creo que ya por ahí está claro el asunto, está clarísimo el asunto, al punto que yo creo que fue también la razón principal por la cual ya se planteaba la posibilidad de la vacancia. Ya no fue lo del indulto, ni nada, su propia gente, mucha gente de él que estaba en el gabinete incluso se apartó, renunció, no solamente por lo del indulto, sino incluso exclusivamente por esto que se descubrió. Entonces es muy grave lo que él está enfrentando, y además él, acuérdense, mintió, y lo lamento mucho porque yo también he conocido a Pedro Pablo Kuczynski y quería que hiciera un buen gobierno, pero él es el que se ha puesto en esta situación porque mintió, ¿no? Él dijo que no habían asesorías, que no había tenido ningún vínculo con Odebrecht. Claro, por eso es que no podía aclarar mayormente, porque en la medida que aclaraba se ponía la soga al cuello, ¿no? ¿Ante qué posible delito estaríamos? Porque hay que recordar, esto no tiene que ver con financiamiento de campaña, que también recibió Pedro Pablo Kuczynski, tiene que ver ya con un tema mucho más complejo. No sé si corrupción, ¿ante qué posible delito estamos? Ya. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque dependiendo que el delito que se diga, por ejemplo, si es cohecho, si es peculado, las penas varían y puede haber prescrito o no el delito. Por eso también se apunta siempre al tema del lavado de activos, donde las penas son más graves. Ahora, lo que pasa es que yo creo que una de las cosas pendientes a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial en el Perú, es a la hora que se resuelva qué es lavado de activos concretamente. Tenemos un marco normativo, pero por ejemplo muchas prisiones preventivas que se piden por lavado de activos, lo que hay es elementos de convicción que hay determinados hechos que
pueden convertirse en lavado de activos, pero todavía no tenemos claro, porque es un delito sumamente complejo, determinar de manera específica qué es un lavado de activos. Entonces, eso es lo que se va a ver en todos los casos que tienen que ver con Odebrecht, cuando ya se formulen las acusaciones, se entra a la etapa judicial y a la etapa de sentencia, los fiscales están apuntando al lavado de activos, en casi todos los casos. Ahora, pero ¿a quién le va a corresponder, digamos, determinar si lo que hemos visto en estos últimos años, este financiamiento de campaña de las constructoras brasileñas, constituía efectivamente lavado de activos y no, como ya varios políticos dicen, una falta administrativa? Ya. Bueno, es el fiscal. O sea, en el nuevo, que ya no es tan nuevo porque se remonta al nuevo Código Procesal Penal de 2004, pero estoy hablando del nuevo Código Procesal Penal, hay una clara separación de las partes, ¿no es cierto? Es el fiscal, el titular de la acción penal, el que formula las pruebas, el que califica el delito. Entonces ya estamos viendo que los fiscales están hablando de lavado de activos. Entonces será el juez el que determine si es que los elementos constitutivos corresponden a la tipificación de un lavado de activos. Es un gran debate que hay, que por supuesto es complejo, es polémico, pero ya no es tan difícil como antes, ¿no? Porque acuérdense que antes tenías que demostrar el delito fuente, ahora no. Incluso hay que recordar que justamente esta sentencia famosa de Inostroza, que trató de beneficiar a Keiko Fujimori, que fue uno de los elementos de obstaculización de la verdad, justamente fue que sacó una sentencia donde para probar pues el lavado de activos tenía uno prácticamente que filmar a la persona cuando estaba realizando el lavado de activos, cuando es imposible. Y justamente fue un pleno de la Corte Suprema que modificó y flexibilizó los elementos para que pudiera ser lavado de activos. Pero yo creo que, digamos, el meollo de la película, por decirlo, de todos estos casos, es cuando se tenga que definir lavado de activos. Ahora, en este desfile de grandes empresarios, de los dueños del Perú, declarando ante el fiscal José Domingo Pérez, efectivamente reconociendo que le han dado miles de dólares, millones de dólares en algunos casos a la candidata Keiko Fujimori, también por ahí han mencionado a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es, desde tu punto de vista, una mera falta administrativa? ¿Ante qué nos encontramos? Pero hay que hacer la diferencia, porque algunos dicen que lo dieron, digamos, de manera transparente a la CONFIEP, y la CONFIEP lo usó para campañas publicitarias en ese momento en contra del candidato Ollanta. Otros sí han declarado que le dieron directamente a la señora Keiko Fujimori. Ya. A ver, lo primero que yo quiero decir que, porque la última vez que he estado acá me tocó algunas críticas a los fiscales del equipo especial en relación al tema de los árbitros, porque yo creo, por ejemplo, en el término de los árbitros, si bien son arbitrajes que hay que investigar a fondo, hay muchos elementos para investigar, considero que en la mayoría de los casos no procede la prisión preventiva, pero esa es una crítica que yo hago a los fiscales. Pero mi balance sobre la actuación de los fiscales especiales es absolutamente positiva. Y creo que uno de estos logros que están teniendo ahora los fiscales es que está haciendo que todos estos holding o grupos empresariales de altísimo nivel, ¿no es cierto?, estén confesando, estén declarando, digamos, lo que no han querido declarar durante años. No solamente no declarando, han mentido, porque el no decir la verdad, el omitir, no es eso que nadie me preguntó y por eso no dije, es una mentira. Y también nuevamente volvemos a ver cómo Keiko Fujimori está mintiendo, está obstaculizando lo que es las investigaciones, porque él hasta hace poco decía que todos sus aportes habían sido bancarizados y ahora estamos viendo que no. Ahora, respecto a lo otro, a mí también me llama la atención, yo no soy penalista, lo cual es negativo y positivo. Entonces tengo una visión un poco más integral del derecho. Además, creo que el derecho tiene que ver también con la política, con la ética, con la filosofía. Entonces va mucho más allá, porque agarran a algunos penalistas y que creo que no lo dicen tan desinteresadamente, porque llevan casos muy parecidos a estos, si no están involucrados directamente en estos casos. Yo creo que siempre habría que preguntarle, ¿tú llevas algún caso de este tipo? Dicen, no. Acá solamente es una falta administrativa. Lo primero que me sorprende es como que si la falta administrativa fuera una cosa
ligerita nomás. O sea, es decir, financiar, comprar el voto, prácticamente comprar a un partido político con 4 millones de dólares, no declararlo, darlo por lo bajo, darlo en efectivo, es tan solo una falta administrativa. O sea, no tiene ninguna importancia. Eso es un pecadito, ¿no es cierto? Eso es... Y es que me dio miedo, pues. Dice, me dio miedo, tenía que darle porque... Ese es un absoluto cinismo de parte del abogado que lo postula y de parte de quien lo hace. A mí me impresiona que no sientan vergüenza los empresarios que dicen yo he llevado casi 4 millones de dólares en maletines, quien es dueño de un banco lo he llevado en maletines y se lo he dado porque le tenía miedo a Humala, entonces quería que Keiko ganara, pero eso sí, ella no me ha puesto ninguna condición y además yo no tenía nada que pedirle porque yo no le pido nada a nadie. O sea, yo doy 4 millones de dólares gratis al candidato que puede ganar la presidencia, por favor. Entonces yo digo, eso de falta administrativa, cuidado, porque además, si ya no es aporte, porque si no fue bancarizado, si no fue debajo de los topes, si no se declaró a la OMPE, entonces nuevamente entramos, ¿qué es? Entonces ahí salen y dicen, pero lo que pasa es que eso sí está registrado en la contabilidad. Oiga, por favor, la pregunta es, en la contabilidad de un banco, en la contabilidad de cualquier empresa, ¿uno puede registrar aportes de campaña por 4 millones de dólares? Algo pasa. Entonces, yo sí creo que hay que lo que están haciendo los fiscales, están jalando la pita para ver, digamos, de a dónde vienen estos millones de dólares, todo, porque no basta la palabra del empresario, que porque es importante, entonces nosotros tenemos que, digamos, aceptar que los 4 millones son de fuente lícita. No, eso hay que comenzar a investigar, y ahí veremos de dónde vienen estos... Son nuevas aristas que se abren de esta investigación del caso Lava Yato que tiene para rato, francamente. Ernesto de la Jara, abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Quién Tiene la Razón. Yo los dejo ahora con Tatiana Alemán para mucho más en RPP Televisión. Gracias.